El gran desastre de la reforma laboral en una crisis de deuda con alto endeudamiento familiar y de las empresas es que es deflacionista. En un país donde hay 6 millones de parados, tú te cargas la negociación colectiva, que es lo que ha hecho el gobierno. O sea, cualquier empresa con 2 trimestres de caída de ventas puede bajar el salario a un trabajador y se lo permite la ley. Por lo tanto, ¿para qué va a negociar? No hay ningún incentivo en la negociación. En ese escenario lo que vemos es que los salarios se están desplomando y lo que vemos es que la demanda se está desplomando, la morosidad de hipotecas y de empresas está subiendo, la crisis bancaria cada vez es peor y vamos por el camino de Japón. El problema es que en Japón había un 4% de paro y Japón era inversor neto en el exterior, o sea, tenía más ahorro y más inversiones fuera de lo que le debían, Nosotros tenemos un 25 un 26% de paro y vamos camino de tener una deuda externa de 1 billón de euros en términos netos. Entonces, un escenario japonés en España no es sostenible. Tú tienes que hacer un cambio radical de la política económica sobre una base de estabilidad salarial, intentar generar inflación, ya veremos si lo consigues, pero, por ejemplo, ¿no?, una medida que está fuera del ámbito del mercado de trabajo y del esfuerzo salarial es el tipo de cambio. ¿Por qué nadie en Europa se está cuestionando, como han hecho los japoneses, que el euro no solo es que esté subiendo, es que está sobrevalorado? Según el Fondo Monetario, el euro debería estar en torno a 1,20 en su paridad de equilibrio. ¿Qué pinta el euro a 1,38? Bueno, pues en vez de bajar un 10% los salarios, hacemos una política monetaria agresiva como ha hecho Japón y bajamos el euro a 1,20, a 1,15, inmediatamente el efecto sobre las exportaciones y la competitividad es el mismo, pero no generas efectos innecesarios sobre la morosidad interna, sobre el consumo interno, sobre la debilidad financiera de las empresas, sobre la crisis bancaria. O sea, que la inflación tiene efectos bien gestionadas. No vamos a ir a inflaciones del 30 o el 40% como en Venezuela. Una inflación del 2 al 5% te genera unos efectos sobre una crisis de deuda que la deflación lo que hace es empeorar y aumentar cada vez la deuda y deteriorar la capacidad de pago. Yo creo que por eso es muy preocupante este mensaje optimista que se está mandando. Vamos por un camino equivocado a ninguna parte. La crisis de Europa está sin resolver, la crisis bancaria en España está sin resolver, la crisis de deuda pública en Portugal está sin resolver y nosotros el año que viene tendremos un 100% de deuda pública. Entonces, ¿quién va a pagar esa deuda? Es la pregunta que se deberían estar haciendo los políticos y los gobiernos. Y la pregunta da igual, ¿no? El importante es que vamos a crecer y exportamos. Pues la verdad es que la situación cada día es más preocupante, ¿eh? Lo que toca ya, Tony, no sé qué pensaréis de la UGT, después de 15 reformas laborales toca la reforma empresarial. O sea, es verdad que hay empresarios que tienen que tener el respeto y, ¿no?, que están haciéndolo bien, que aumentan sus fábricas, que crean empleo y a esos hay que valorarlos y están generando un bien social. Hay otro tipo de empresariado, ¿no?, que se ha quedado, que no tiene ninguna capacidad de respuesta en esta crisis y que lo único que está haciendo, ¿no?, es complicar la salida de la crisis con su actitud y mal usando, ¿no?, posibles herramientas de la reforma laboral que podían funcionar, como la flexibilidad, ¿no? Si estuviera en una clase empresarial, ¿no?, por ejemplo en los nórdicos u otros países más avanzados, pues a lo mejor estaríamos viendo efectos positivos de esa reforma. No lo estamos viendo porque tenemos la clase empresarial que tenemos y están acostumbrados a hacer lo que están acostumbrados. Quiero ver políticos pidiendo perdón y asumiendo su responsabilidad, porque hay unas elecciones europeas en marzo o en mayo y la gente tiene que saber quién se ha equivocado y a quién hay que votar y a quién no hay que votar. Y aquí se sabe quién se ha equivocado, ¿eh? Esto es un Parlamento Europeo gobernado por partidos conservadores de derechas que han hecho políticas igual que la Reagan y la Thatcher y que han tenido un efecto desastroso sobre la actividad y sobre el empleo de los ciudadanos europeos. Entonces, esto en una democracia seria y moderna se tiene que contar, pero no estamos viendo ni a los medios de comunicación europeos contar esto, no está habiendo debate de esto, ¿no? No va a haber un reconocimiento de culpas antes de las elecciones europeas y el señor Olli Rehn, que acaba de sacar este papel reconociendo el error, se está promocionando políticamente para ser un alto cargo del próximo Parlamento Europeo. Pues, como decía Groucho Marx, que se pare esto, que yo me bajo, ¿no? Es que Europa no tiene solución, ¿eh?
Claro, porque si el ser humano desde Atapuerca no hubiera reconocido sus errores, seríamos chimpancés, porque cuando tú te equivocabas en la sabana, las hienas te comían, entonces los errores se tienen que pagar y el gobierno de las sociedades lo tienen que hacer los mejores. Los que se equivocan hay que echarlos a patadas, porque si no las sociedades no avanzan, ¿no? Y este es el problema de Europa, ¿no? Estamos ahí, todo el mundo toma decisiones, nadie asume la responsabilidad y el problema es que el desempleo va peor, la pobreza, como ha dicho Tony, va peor y la situación de Europa, bueno, ya menos mal que por lo menos nos espían, ¿no? Pero es lo único que hacemos en el mundo, ¿no? Europa no pinta nada en los organismos internacionales, no estamos en ningún debate económico, mientras estamos resolviendo nuestras heridas dentro, la gente está avanzando, se están haciendo acuerdos fuera, hay posicionamiento en el tablero geoestratégico mundial y nosotros, yo no sé a qué juega Europa, entonces no es una cuestión de estar en el euro, no, el tema es si hay que salir de Europa, hay que ir a hacer negocios fuera de Europa, que es donde está la actividad económica, donde está el crecimiento económico, donde se genera empleo, hasta África está yendo bien, ¿no? Lo único que va mal en el mundo es Europa y no tiene solución hasta que los dirigentes y los políticos estén elegidos por méritos y por gente que de verdad tiene capacidad para resolver los problemas. Esto es una estrategia neocon de partidos conservadores que siempre han querido acabar con el estado del bienestar, llevan escribiéndolo en sus think tank y en sus servicios de estudios desde hace 15 o 20 años y a mí lo que me preocupa en España es que se esté haciendo una estrategia neocon y que no la cuenten, ¿no? Porque claro, tú sales con una formulita que cambia totalmente la negociación de las pensiones en España, que estás llevando un deterioro de las rentas por pensiones en los próximos 10 o 15 años significativo y que le estás diciendo a la gente que se pase a un sistema de pensiones privados para compensar, bueno, pues si eso es así, estás cambiando las reglas del juego. Esto es una democracia. Entonces sales, lo cuentas en televisión, lo explicas y en las próximas elecciones generales le dejas a la gente que vote y que lo diga. Si la gente decide que quiere aceptar eso, yo soy un demócrata y lo voy a aceptar. Lo que yo no acepto es que se estén cambiando las reglas del juego, como la negociación colectiva, las pensiones, la sanidad, la educación pública, sin salir en televisión y sin contarlo, claro, ¿no? Es que tenemos un presidente virtual.